Buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias al Colegio de Ingenieros Agrónomos por invitarnos a participar en el foro. Lo segundo, que veo que tenemos una dura competencia ahí afuera, ¿no? Está la charanga y es difícil resistirse a no salir ahí a echar unos bailes. Bueno, yo os explico un poco de dónde surge esto de Agrimés y el caso práctico que venimos a enseñaros aquí. Yo, en definitiva, trabajo como asesor vitivinícola en diferentes explotaciones agropecuarias y lo que gestionamos bastante es datos, ¿no? Cogemos bastante datos en campo, pero tenemos unos hándicaps pues bastante importantes con el tema de la gestión del dato. El primero es que necesitamos mucho tiempo para procesar y nos obliga a tener un conocimiento de herramientas de postproducción del dato para sacarle jugo a esa información bastante importante. Y esto pues al final retrae de cantidad de tiempo que estamos dedicándole a la recogida del dato o a visitar otras explotaciones. Y por otro lado, el tema de complementar esta información con otras tecnologías que estamos viendo aquí, ¿no? Estas tecnologías a veces tienen una serie de hándicaps que nos hemos encontrado en el campo. Yo os pongo algún ejemplo, ¿no? Empezamos a trabajar en diferentes proyectos y en algunos nos encontramos pues, que el agricultor en este caso pues, le han vendido un vuelo de dron y tiene una foto muy chula, pero se lo han vendido para ser más eficiente en el tema del riego, pero tiene, yo qué sé, una heterogeneidad brutal en su parcela. Cuando vamos a implementar una estrategia de riego para poder gestionar esta explotación, resulta que el sector del riego es uno, ¿no? Es único. Entonces, a veces tenemos una casuística en las explotaciones agrícolas que la gestión de esta información es un poco complicada. Y luego el saber qué nos está dando esta información, ¿no? Qué valor nos está dando y eso cómo podemos actuar para modificar ese valor. Eso me parece importante. De ahí surge un poco esto, ¿no? Surge un poco, yo os traía este cuaderno porque surge un poco de pasar de esto, de pasar de esta información que punteamos, que luego pasamos en Excel, que tenemos que usar bases de datos, que tenemos que implementar luego en un GIS para tomar decisiones, pasa a una serie de herramientas que las llevamos en la mano también, pero que damos valor a todo aquello que podemos capturar por nosotros mismos y que nos permite una simplicidad en la toma del dato y una rapidez en la interpretación del dato, sobre todo, ¿no? Sin necesidad de una postproducción. Eso es lo más importante del sistema. Para mí era muy importante, cuando empezamos con este proyecto, era decir, si yo no puedo hacer algo más sencillo que un boli y un papel, no me sirve de nada. Porque lo hemos visto a lo largo de estos años, ¿no? Cuando empezaron los móviles, intentábamos ir con los móviles, con las Excel, intentar capturar datos. Luego las tablets nos permitían ir un poquito más grande, pero en invierno ibas con guantes, en verano te sudaban las manos. El reflejo de la luminosidad no permitía ver las pantallas. Bueno, pues al final era una premisa importante. Que el dato sea muy fácil de capturar y que la interfaz sea muy sencilla, que muchas veces sea un desplegable de sí, no, 1, 2, 3, ¿no? Una variable sencilla que simplemente tengamos que clicar. Y luego, sobre todo, que tengamos una solución offline, porque en la mayoría de casos, o por lo menos en los que trabajo yo, la conectividad en las parcelas que me muevo es muy limitada. Entonces, claro, puede ser muy bonito llevar ahí tal, pero yo no tengo wifi, no tengo conexión a datos y tal, y me impide trabajar con la herramienta. Además, no quiero gastar datos, no quiero gastar batería, que eso es otro de los hándicaps que solemos tener, ¿no? Porque llevamos el sistema todo el día conectado y al final, a las 2 horas de capturar datos, pues tengo que volverme a casa. Y sobre todo, que no tengamos ese condicionante de la postproducción del dato, ¿no? Que el análisis sea real, a tiempo real, ¿no? Que podamos comparar históricos, o sea, que podamos comparar valores en tiempos determinados específicos, ¿no? Si yo tengo una añada y tengo otra, poder comparar valores para saber en qué situación estoy, que tenga reportes a ese nivel, que pueda generar mapas a raíz de esos puntos que yo he determinado, ¿no? Si esto lo complementamos con una información que nos aporta un satélite, un estudio de suelos o tal, seremos mucho más eficientes a la hora de posicionar nuestros puntos, ¿no? O sea, nosotros tenemos una serie de captura de datos o una red mallada en la que vamos generando un histórico y esto me permite tomar decisiones de una manera más consecuente.
Además, la vocación es esta, ¿no? La vocación es integradora. La vocación es que podamos beber de otras fuentes y que otras fuentes puedan beber de esto, que podamos integrarnos con un RP, que esto sea exportable, que alguien en su momento se lo pueda descargar porque quiere operar de una manera distinta, que lo podamos llevar a una aplicación que lleva una maquinaria pues, para hacer un abonado específico o lo que considere, ¿no? En definitiva, al final, evaluar el cultivo, poder compararnos de manera individual y con otros y, sobre todo, tener un mecanismo de mejor toma de decisiones, que es lo más importante, ¿no? Para nosotros. En el caso concreto que os presentamos, está hecho para una bodega de aquí de Zaragoza, es Pago Ailés, que no sé si lo conoceréis, pero bueno, es la única bodega que es Pago, que está considerada su viñedo como Pago, que es una especificación por encima de una denominación o de una denominación cualificada. Esto obliga a tenerte que diferenciar del resto, o demostrar que tú eres diferente al resto a través de un conocimiento muy profundo de tu explotación, ¿no? Sobre todo de un estudio muy profundo de los suelos para demostrar tu singularidad frente al resto de la denominación. Pero aunque tú puedas demostrar esa singularidad, tu singularidad sigue siendo heterogénea. Heterogénea lo que implica es un manejo diferencial. Entonces, lo que pretendemos es poner conocimiento para poder evaluar esta diferenciación, ¿no? Estos son datos reales obtenidos de la campaña anterior. Nosotros podemos tomar valores, como habéis visto, en una serie de menú en el que introducimos valores en discontinuo, pero fundamentalmente lo que nos interesa es la postproducción de ese dato, o sea, que eso nos está generando, ¿no? En este caso es una red mallada de 60 puntos, me parece, en estas 90 y tantas hectáreas. Podrían ser más porque yo me ahorro este tiempo de postproducción, entonces puedo incrementar mucho los tiempos de captura de datos. En este caso, por ejemplo, os he puesto un ejemplo de vigor, pero podríamos poner otros ejemplos de productividad y demás. Pero me parece interesante porque al final la viña es un cultivo en el que no recogemos solo un volumen de producto, sino una calidad de producto. Y en función de uno u otro puedo irme a una tipología de elaboraciones o de otras, o a un segmento del mercado de otro. Y para esto es fundamental en el sector vitícola, porque al final no estoy produciendo cantidad de kilos o materia seca o número de cantidad de azúcares o demás. Estoy produciendo una uva que va a un estrato de una pirámide de producto determinada. Y es fundamental el análisis no solo de la producción en sí, sino de la cualidad productiva. En este caso es un análisis del vigor que es muy sencillo, que yo lo puedo hacer con herramientas muy básicas, sin incorporar nada de tecnología a mi explotación, que simplemente con una regla, con un metro. Yo tengo unas cepas marcadas, tengo una red mallada que siempre son las mismas cepas y puedo ir a medir todas las semanas el crecimiento del pámpano. Esto me da una relación directa con el estrés hídrico de la planta. Entonces yo puedo determinar simplemente por este fenómeno cuándo tengo que actuar en una determinación de una necesidad hídrica a otra. ¿Veis? En este caso, cuando pongo semana 1 y semana 2, al final es ese mismo parámetro en dos fechas distintas, pero el sistema me permite poder comparar, poder sacar la tasa de crecimiento, que es lo que me interesa a mí. No me interesa tanto saber si el pámpano tiene 15 centímetros o tiene 24, por lo menos en los primeros estadios no, luego ya veremos si me interesa o no, pero sobre todo saber si la tasa de crecimiento es positiva y cuánto de positiva es, ¿no? Por saber si tengo más vigor del necesario o estoy teniendo una parada vegetativa, con lo cual voy a tener que actuar sobre eso. Otro potencial del sistema, en este caso de Agrimex, lo que nos permite es poder generar campos calculados. ¿Qué quiere decir esto de campos calculados? Que si yo tengo una serie de valores únicos, por ejemplo, el del vigor que hemos visto, por ejemplo, el número de racimos, por ejemplo, tasa de cuajado, puedo operar con eso y el sistema me va a dar un valor que puede ser un índice de calidad, ¿vale? Y eso no voy a tener que estar operando sobre una serie de bases de datos, de tener que generar algoritmos y tal, sino que el sistema me lo produce por sí mismo. O sea, dentro de los informes aparece un informe que es tasa de índice de calidad, ¿no? Entonces, eso permite al usuario no tener que saber de esas herramientas de postproducción. Y nos permite también saber analizar por qué se está produciendo ese factor, porque tengo los parámetros que me lo han calculado. Es un claro ejemplo. No sé si se ve el ratón, ¿verdad?
Me parece un claro ejemplo, por ejemplo, yo que sé, este punto de aquí, donde en el índice de calidad veis que el tamaño del punto, aunque está muy lejos la pantalla, pero el tamaño del punto es bastante grande, quiere decir que el índice de calidad es grande. Pero si nos fuéramos a valores absolutos para ese punto, como el vigor está muy limitado y el número de racimos es prácticamente ridículo. Es la relación, el coeficiente que se genera entre productividad y vigor el que nos está dando un parámetro de calidad importante, ¿no? Y sin embargo, otros puntos más productivos de la parcela pues nos está dando otros. Esto nos permite trabajar las unidades productivas de manera diferencial pues en poda, en gestión de los aclareros de racimos, también un poco condicionados por el diseño de la explotación, pero nos permite ir reconduciendo esto. Cuando os he dicho que había alguna limitación con el tema del diseño de las explotaciones, es real. Cuando vas a una explotación donde el sector de riego es determinado, cuando la plantación la han hecho en una orientación determinada y coge suelos de diferente estilo, y la máquina va a tener que vendimiar toda esa heterogeneidad, yo estoy condicionando ya la calidad del producto final, porque todo se va a igualar al 7% de la calidad más baja de esa parcela. Claro, eso me está limitando mucho mi capacidad competitiva. Pero si sé por qué se está produciendo, si sé lo que hay debajo de eso, si sé que se está produciendo pues, por un crecimiento excesivo o por una falta de... En un caso muy práctico, hace poco en una nueva explotación, hablando de esto, de lo que son los datos, de poner en valor los datos, el propietario, claro, teníamos la imagen de vigor de la parcela y era muy equilibrada, era de las parcelas que mejor tenía. Dice, pero esta parcela para mí es una ruina, no cojo cosecha. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no coges cosecha? Cuando nos vamos a los datos y empezamos a hacer conteos de racimos, tasa de fertilidad y tal, vemos que el problema suyo es un tema de fertilidad de la planta. O sea, el material vegetal de origen tiene una limitación que es su capacidad productiva. Entonces, vamos a cambiar el manejo de esta explotación, cambiando los sistemas de poda y tal, para poder hacerla competitiva. Entonces, a este tipo de cosas nos ayuda la herramienta, ¿no? A poder encontrar soluciones mucho más directas porque sabemos la causa de lo que le está generando. Poder incorporar muchos más datos a la toma de decisiones, ¿no? Lo que llamamos, en este caso, Agrimés viene un poco del concepto de agricultura de medición, ¿no? En este caso es los parámetros de calidad de la explotación, que como veis, si nos vamos a la media, que es la imagen de la derecha, pues nos da valores de parcela pues muy interesantes de lo que hablamos de medias, ¿no? Medias, pues las medias a mí no me sirven de mucho porque lo que os decía antes, si yo tengo que en una parcela una hondonada, el vigor es excesivo, la producción es alta y tengo que el factor de calidad, en este caso es un índice de Fichat-Vitur, pero estamos hablando de 60, que ya no sería una calidad aceptable para un vino de pago, toda mi parcela, esas 10 hectáreas, van a ir a esa calidad. Sin embargo, si lo tengo identificado por puntos de... Si lo tengo identificado por puntos de control en la imagen de la izquierda, en este caso, por ejemplo, para esta parcela de Syrah, puedo identificar las zonas donde tengo mejor posicionada la calidad y puedo hacer una vendimia diferencial dentro de lo que me permite el diseño de la explotación, está claro, pero puedo hacer esta separación y puedo intentar llevar a la bodega las calidades lo más separada posible, ¿no? Y eso es un poco el objetivo final de un producto como esto para mí, tomar mejores decisiones para mejorar la productividad, las condiciones económicas o la mejora del producto, ¿no? Muchas gracias, eso es todo.